Saludamos a todas las personas que están con nosotros reunidos y que esperan este momento para oír la palabra del Señor. De verdad, para nosotros es eternamente, es un placer maravilloso poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Oramos por eso. Le pedimos a Dios por eso cada día. Y se ha reunido un grupo con el que ya estamos teniendo ese estudio de la palabra en vivo con unos hermanos de San José de Costa Rica. Y es maravilloso como cada día sus corazones se apasionan más por aprender la escritura. Hemos venido analizando el libro de los Romanos. Y acuérdese que nos dimos a la inmensa tarea de poder predicar alrededor de el libro a los Romanos y hacerlo de manera secuencial. El primer mensaje se fundamentó en Romanos capítulo 1 del 1 al 7, porque nos tocó dividir la salutación del apóstol Pablo. Hoy va a ser publicado la segunda parte, que es Romanos capítulo 1. Bueno, hoy es realmente para los que están viendo el domingo pasado. Romanos 1 del 8 al 15. Pero hoy vamos a estudiar dos versículos que están en Romanos 1, 16 y 17. Y he titulado este mensaje El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Vamos a leerlo juntos. Cuando todos lo tengan, por favor, colóquense en pie. Honramos la palabra del Señor y leemos a una voz. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ore conmigo. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, Padre amoroso, excelso, sublime, inmenso en poder y sabiduría. A ti te ha placido, Señor, salvar a los pecadores por medio de la predicación de tu Evangelio. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos capacites a valorar en gran manera el alto costo, el alto precio que pagaste por nuestra salvación. Ayúdanos a comprender tu palabra. Que la revelación de tu palabra, que ya está escrita y que tú inspiraste a cada uno de los escritores por medio del Espíritu Santo, hoy, Señor, pueda ser recibida por cada uno de nosotros y de cada uno de los oyentes a través de las redes. Y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra que nadie puede hacer: transformar las vidas y santificarlas para tu gloria. Usa este vaso
un vaso imperfecto, un vaso quebradizo, y a pesar de mí, Señor, haz tu obra en cada uno de los que van a oír este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando escuchamos el pasaje de las Escrituras que acabamos de leer y el tema mismo, pudiéramos pensar que esta meditación está dirigida al inconverso, ¿cierto? Pero la realidad es que no es así. A pesar de llevar un mensaje al inconverso, o sea, al que no ha conocido a Dios, también lleva un mensaje profundo a cada uno de los creyentes. Así que usted pudiera preguntarse, ¿por qué un sermón acerca del Evangelio ha de estar dirigido a los creyentes? ¿No se supone que el Evangelio ha sido dado para que el impío se arrepienta? Bueno, preguntas como estas asumen que el Evangelio de Dios solo está diseñado para evangelizar. Pero recuerdo esto. Alguien en algún momento, oyendo la palabra que se predica, me dijo, hermano, pastor, me dijo, ¿por qué predicar tanto acerca de la cruz de Cristo y del Evangelio? Si eso ya yo lo tengo, y usó estas palabras, ya yo lo tengo recontra aprendido. Y a veces a nosotros nos gusta que se nos prepare cierto tipo de conferencias que tengan que ver con otras temáticas diferentes al Evangelio. Sin embargo, las verdades más importantes de las Escrituras son las que más fácilmente ignoramos o las que más fácilmente se olvidan. Y es tiempo de que cada uno de nosotros volvamos al punto de partida, y cada vez en nuestra vida debemos siempre volver al punto de partida del Evangelio mismo o de la vida cristiana. ¿Cuál es ese punto de partida? La cruz de Cristo. La obra de Cristo a tu favor es el centro mismo del Evangelio y debe ser la motivación central para tu vida y para tu fe. Obviamente, esta persona que me dijo esto estaba ignorando dos cosas. Lo primero es que, si bien es cierto que el Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para salvar al incrédulo, también es el instrumento que Dios utiliza para santificar al creyente. En otras palabras, mientras más conectados estamos como creyentes a el poder del Evangelio, más capaces seremos para transformar nuestras vidas hoy. Lo segundo que ignoraba esta persona es que todo el tema de la vida cristiana que se trate, si no está centrado en la cruz de Cristo, ha fracasado. Si cualquier cosa que nosotros hagamos no lleva como punto central estar anclado en la cruz de Cristo, entonces ese mensaje ha fracasado.
Por eso hoy en día es muy común mirar mensajes de cómo el Señor, 3 pasos para que Dios te bendiga, de 5 pasos para que tú seas una persona próspera, de que tú debes ser feliz todo el tiempo, de que te va a ir bien. Y hay pasajes numerables de las Escrituras que son realmente un ánimo a las personas que lo lean, pero que solamente lo usan como el medio de animar a las personas, mas no de llevar a esas personas a comprender la cruz de Cristo. Porque escúcheme, en toda la Biblia debemos ver nosotros que el tema central del Evangelio es la cruz de Cristo, el sacrificio de Él para salvarnos y su victoria al efectuar esa salvación en nuestra vida. Ahora, el creyente crece de gloria en gloria viendo la gloria de Dios. Y el centro refulgente donde brilla la gloria de Dios con más ímpetu, que es la cruz de Cristo. Así que entonces el objetivo de lo que vamos a estudiar hoy es mostrarnos estos dos aspectos que he mencionado. Ahora, para analizar este pasaje o estos 2 versículos que hemos leído, nos haremos 4 preguntas. La pregunta es, ¿quién habla? La segunda es, ¿de qué habla? La tercera es, ¿cuál es su actitud frente al asunto que está hablando? Y lo cuarto es, ¿por qué es esa actitud frente a ese asunto que está tratando? Entonces vamos a mirar, lo primero, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno, la palabra está diciendo que esta carta es de autoría ¿de quién? De Pablo, el apóstol, quien se identifica a sí mismo, y eso lo vimos en el primer estudio, como siervo de Jesucristo. En otras palabras, como uno que está a la disposición de Cristo. Y ustedes saben que la palabra siervo, lo estudiamos ya, traduce como esclavo. Esclavo. Vimos en la vez pasada que habían 2 contextos para ver la palabra siervo. Una es el contexto hebreo, que ese contexto hebreo era un contexto de dignidad, un contexto de alcurnia. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, llamar Dios siervo a Moisés y todos decir, ese es el siervo de Dios, no estaban hablándolo en el término de esclavo, sino como de una alta dignidad. Que ese es el medio en el que hoy las personas se empiezan a relacionar, ¿verdad? Ese es un siervo de Dios, y el siervo de Dios hace gala de esa traducción hebrea sacando el pecho. Es que es un siervo de Dios usado, ungido, y entonces ese siervo a veces camina con su pecho erguido porque es un escogido entre todos los demás. Y aunque no sea mentira, el hecho es que la actitud del apóstol Pablo no estaba centrada en la traducción hebrea del término siervo, sino en la traducción griega, que era esclavo. Y era uno que estaba sirviendo a otro como esclavo, que no tenía derechos ni tenía nada. Todo lo que hacía era vivir para ese amo, y que fue comprado por otro amo, y ahora pasó de ser esclavo de un amo a ser esclavo de otro. Y el mismo apóstol lo manifiesta así: porque antes yo era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Jesucristo.
Y esa actitud nos lleva a nosotros a que cuando nos llamen siervos, en vez de sacar pecho, lo que nosotros tengamos que hacer es agachar la cabeza y decir, todo es para tu gloria. Es a ti, Señor. Eres tú. Es solo para ti. Ahora, Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Como uno que estaba dispuesto a hacer la voluntad de su amo. ¿Cuál era la voluntad de Cristo para con Pablo? Bueno, ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Y eso lo aclaramos en el primer estudio de este mensaje, porque todos los creyentes somos apóstoles en el sentido interpretativo de la palabra, porque todos somos enviados. Cristo en la ascensión nos dio una gran comisión: id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa comisión nos envía, y al ser enviados, como la traducción de la palabra apóstol es enviado, nos hace a cada creyente enviados o apóstoles para comunicar el evangelio. Hay una palabra, hay una traducción un poco menos común que lo hablamos también, y es el hecho de los misioneros que son enviados a una localidad específica del mundo a predicar el evangelio y apoyados por una iglesia. Esos son, se ora por ellos y se envían. Y al ser enviados son ¿qué? Apóstoles. Y hay una palabra técnica, bíblica, teológica de la palabra apóstol. ¿Cuál es esa palabra? O más bien, ¿cuál es esa interpretación? Bueno, los 12 apóstoles que pusieron el fundamento del evangelio. Por eso es que dice la escritura: manteneos en la doctrina de los profetas y los apóstoles. ¿Cuáles profetas y cuáles apóstoles? De alguien que ahora te diga que es profeta, de alguien que ahora te diga que es apóstol. No, de los apóstoles que escribieron y los profetas que escribieron la escritura. Y uno de los requisitos de esta clase de apóstoles era ¿cuál? Haber visto al Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo dijo: porque me ha sido encomendado el evangelio por el Señor, y todos sabemos que él vio a Cristo, y él mismo dice: del cual yo soy el último en haberle visto. Se apareció a sus discípulos, y por último se apareció ¿a quién? A Pablo. Y eso lo califica a él para ser ¿qué? Un apóstol que puso el fundamento. Ahora, miremos esto. El apóstol al principio de la carta también dice apartado para el evangelio. Y la misma idea la encontramos en 2 de Timoteo 1:11, cuando dice que ha sido constituido como heraldo o como mensajero. Un heraldo era el que llevaba un mensaje. Cuando un rey ganaba una guerra, mandaba el rey a el heraldo para que fuera al pueblo, ese era el periódico del momento, y caminaba a las calles diciendo: hemos ganado la guerra, hemos triunfado, somos vencedores. Y todo el mundo oía. Ese era un heraldo. Ahora, el que va a comunicar el evangelio, ¿qué es? Un heraldo que va a comunicar una buena noticia. Una buena noticia. Y por eso hablamos la vez pasada que el evangelio no es una experiencia. El evangelio es una noticia histórica. Por eso es que, ¿en qué fallan muchos al predicar el evangelio? En que lo presentan como una experiencia. Y las personas que ven el evangelio como una experiencia solamente no pasan de crecer como bebés espirituales que solamente andan sintiendo. Mira, se me pararon los vellos. Uy, hoy sentí y mañana no sintió. Pero como las emociones son tan volubles, si medimos a Dios por las capacidades de nuestros sentimientos, si ese es tu evangelio, estás perdido completamente. Porque nosotros
no tenemos una emoción estable todo el tiempo en nuestra vida. Y no porque seamos personas enfermas en nuestras emociones, sino porque es que esa es la conducta humana. Las circunstancias extrínsecas, las circunstancias que nos rodean, afectan nuestra vida. Y no me venga a decir que en un momento de angustia muy difícil, usted siente una alegría. No, usted siente tristeza. Entonces el evangelio no es una emoción, el evangelio es más que eso, es una noticia histórica. Hablamos también que las otras religiones se basan en ¿qué? En emociones. El budismo en sentir, buscar el nirvana. Y esa gente sí buscan, tienen experiencias más místicas y que nosotros. Si usted busca un budista, esta gente tienen unas experiencias místicas tremendas. Ahora, ¿tienen la verdad por tener experiencias? Hombre, no la tienen. Por eso el evangelio no viene con experiencias, sino como con poder de transformación de vida. El poder del evangelio transforma las vidas y es una noticia histórica. ¿Cuál es la noticia histórica? Bueno, hay una realidad, hay un Dios airado y hay una humanidad que está lejos de Dios por su pecado. Y Cristo resolvió el asunto entre la ira de Dios y entre la impiedad del hombre. Y se puso en el medio. Asumió toda la culpa y todo aquel que crea en él ya no se va a perder. Ahora, Cristo absorbió toda la ira del Padre, pero ahora le es imputada a ese pecador, a esa persona pecadora, le es imputada la justicia divina. Quiere decir, quebrantando los mandamientos y no pudiendo dejar de quebrantarlos porque es pecador, ahora Dios lo ve a través de la sangre de Cristo como si nunca hubiera quebrantado un solo mandamiento. ¿Usted se imagina lo que es eso? Ahora, para los que no saben la severidad del asunto, miren esto siguiente. La Biblia nos dice a nosotros que hay mandamientos, que ahí está la ley de Dios. El Antiguo Testamento revela toda esa ley. ¿Y qué sucede? La Biblia dice, porque si alguno cumpliera toda la ley, menos un aspecto de ella, se hace culpable de toda la ley. Mi hermano, es imposible salvarnos. Imposible. Por la escritura. Es imposible. Cumpliendo la ley, imposible. Por eso vino uno que cumplió la ley. Y cumpliendo la ley murió en la cruz, siendo inocente, se hizo culpable y tomó todas las actas de decretos contra nosotros y las clavó en la cruz y nos dio un expediente completamente limpio delante del Señor. Ahora el Señor mira nuestra vida y solo lo que ve es inocente, 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 inocente. ¿Sabe por qué? Porque nos fue imputada la justicia de Cristo. Eso es maravilloso. Ahora, ¿de qué se habla? Bueno, del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo me asombro que a veces le he preguntado a pastores en reunión, ¿qué es el Evangelio? Ya viene con tus preguntas, ¿qué es el Evangelio? Hombre, pues el Evangelio es que seamos bendecidos. ¿En serio? ¿Qué es el Evangelio? Y a mí me asombra muchísimo que hay personas que predican y ni siquiera saben qué es el Evangelio. La palabra evangelio, que traduce igual, así en griego, evangelio, está unas 77 veces en el Nuevo Testamento, por lo menos de forma sustantiva, puntual. Y existen varios conceptos o ideas para definir el Evangelio. Siendo el más común
Las buenas noticias. Las buenas noticias. O las buenas nuevas. Alguien dijo, las buenas nuevas que no son tan nuevas. ¿Por qué razón? Porque desde el mismo instante en el que el hombre cayó en pecado, ¿cuándo? En Génesis capítulo 3, allí se define por primera vez la promulgación del evangelio. ¿Cierto? 3:15. La serpiente, Satanás en forma de serpiente, engaña a la mujer, y la mujer, siendo engañada, hace o engaña al hombre. Juntos, hombre y mujer, caen ante el engaño de Satanás. Y allí mismo, porque hay algunos que piensan que el Señor se tardó desde Génesis hasta Mateo para hablar del evangelio, y resulta que en Génesis capítulo 3 versículo 15 está lo que se conoce como el protoevangelio, la primera anunciación del evangelio, y es cuando él le dice a la serpiente: maldita tú serás entre todas las bestias, te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. Y dice, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, tú le morderás en el calcañar, pero su simiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Pues Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Tú le herirás en el calcañar, pero su simiente te aplastará en la cabeza. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz. Amados, el evangelio fue anunciado inmediatamente con la caída del hombre. Así que son las noticias, las buenas nuevas que no son tan nuevas. Así que el pastor John Piper da unas razones por la cual se ha definido el evangelio, y dice: lo primero, dar una definición tan amplia del evangelio que se le llame evangelio a todo lo bueno que aparezca en el mensaje cristiano. Tenemos que hacer la distinción para no caer en esos extremos. Uno. Y lo segundo, dar una definición tan estricta del evangelio que no haga justicia a todos los usos empleados en el Nuevo Testamento. Eso lo vemos hoy en día. Hay unos que son tan liberales con el evangelio y otros tan estrictos con el evangelio. Y debemos comunicar el evangelio como lo dice la Escritura. Ahora, para evitar estos extremos, nuestra tarea a la hora de examinar estas cosas, debemos ir a la raíz misma de ese término evangelio. Y el pastor John Piper ha recogido del Nuevo Testamento en su libro. Hay un libro que escribió el doctor John Piper que se llama Dios es el Evangelio. Y todos los elementos incluidos en el Evangelio de Dios están ahí concentrados. Él enumera 13 aspectos, pero yo no los voy a enumerar todos. Por causa de esto, voy a solamente enumerar 3. Y voy a centrar este mensaje en esos 3 aspectos. Lo primero es que el evangelio incluye la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados. Repítalo conmigo. El evangelio incluye la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, aclaro, dice Primera de Corintios 15:1. Léalo conmigo, por favor, coloca Primera de Corintios 15:1. Dice así, hasta el versículo 3, Primera de Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note ese pasaje que nos dice que lo primero que que de la comunicación que Pablo tenía que dar a los hermanos era que el primer punto era que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, por medio de su muerte, la muerte de Cristo, el creyente no solo fue perdonado y justificado en virtud de la sustitución, que nosotros no nos llamamos santos porque seamos santos en práctica completa o en esencia misma. No, al contrario. La Biblia dice, el que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y si yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos pecadores? Todos tenemos que decir honestamente, pues yo soy pecador. Ahora, entonces, ¿cómo una persona que es pecadora por el Evangelio es llamado santo? Bueno, porque el Señor nos dio de manera primaria dentro de la doctrina de la santificación. Hay dos conceptos, y es el concepto de la santificación instantánea. Esa santificación inmediata o instantánea es cuando venimos a Cristo arrepentidos. Venimos a Cristo arrepentidos. ¿Cuál es el momento de nuestra salvación? El momento en el que comúnmente, por ejemplo, nos da una enfermedad. ¡Ay! Siento la muerte que me está tocando la puerta. Y llega un cristiano evangélico y le dice, acepta a Jesús para que te sane. Entonces, por la necesidad de que se sane, dice, bueno, está bien, yo acepto lo que sea. Y dice, repite conmigo esta oración. Yo repito lo que sea. Padre, te acepto, perdona mis pecados. No sabe ni qué está repitiendo, solo hace una oración. Y para remate, el que le dio la oración le dice, ya está salvo. Ahora, ¿es posible recibir el Evangelio sin comprender el Evangelio? No. Porque ¿cómo sabes, cómo se ve la fuerza del Evangelio en nuestra vida? Sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros y sabiendo lo que somos nosotros. Por eso es que Cristo, cuando se acuerdan de aquella mujer que lavaba sus pies y enjugaba con sus cabellos, y estaba en una casa donde lo habían invitado. Y los que estaban allí estaban juzgando, diciendo, si este hombre fuera un profeta, supiera que esa clase de mujer que lo está besando a sus pies es una mujer de reputación dudosa. Yo no me dejara tocar los pies de esa mujer. Y Cristo lo dijo, facilito, resolvió el asunto. ¿Cuál fue? Entré a esta casa y ustedes no me lavaron los pies, como era de costumbre entre el pueblo judío. Ustedes no me lavaron los pies. Y esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de llorar sobre mis pies y lavarlos y secarlos con sus propios cabellos. Por lo tanto, sus muchos pecados le son perdonados. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Cómo puedo saber cuán pecador yo soy si no es a través de la Escritura y del Evangelio del Señor? Y lo más común es cuando llegan las personas diciendo, pero si yo no fumo, yo no he matado a nadie, yo a nadie le robo. Y resumen su vida en eso. Yo soy bueno, pero perdóname, Señor, cualquier pecado por ahí que haya, que yo no haya visto. El Señor te mira y dice, tú no has entendido nada. Tú no has entendido nada. Es
que tú eres pecador, culpable y merecedor del infierno. Que lo que tú miras como pequeñas cosas son solo la anestesia de tu carne que te dice y te compara con otros y dice, yo soy mejor persona que otros, por lo tanto yo soy bueno. Pero eres pecador, has ofendido al Dios del cielo. Y solamente cuando vemos nosotros lo orgulloso que somos, la Biblia dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso nunca vas a encontrar en esta iglesia esa clase de oraciones como el Señor vio tu corazón hermoso, y te respondió porque tú tienes el corazón, qué corazón que enamora a Dios. No. Nuestro corazón, dice la Escritura, es perverso más que todas las cosas y que nadie lo conoce. ¿Sabes quién es el único que lo conoce? El Señor. Amados, porque del corazón del hombre es de donde salen los homicidios, las orgías, los adulterios, las fornicaciones, es de donde salen las enemistades, los pleitos, de ese corazoncito. Y basta que seamos tan solo sinceros para darnos cuenta que nuestro corazón se alegra del bien propio, que le es difícil perdonar la ofensa. Yo les he explicado a la iglesia porque dicen, por ejemplo, Dios ha tenido misericordia de mí y confunden la palabra gracia con misericordia. La Biblia no dice por misericordia sois salvos, no dice, la Biblia dice ¿cómo? Por gracia sois salvos. Y hay algunos que en medio de la confusión creen que gracia y misericordia es lo mismo. Y yo siempre hago esta comparación. Bueno, misericordia es que tú tomes del alimento de tus hijos y tuyo y apartes un plato y salgas a la calle y te encuentres a una persona indigente de la calle y le digas, te sientes al lado de él y lo abraces y le digas, no has comido, ¿verdad? No, vine a traerte esta comida, come por favor. Eso es misericordia. Y por gracia y por misericordia no fue que fuimos salvos, fue por gracia. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Ok, el ejemplo es este. Una persona vino y se metió de noche a tu casa y con un arma asesinó a tu hijo y te robó tus pertenencias y te dejó herido. Y tú te recuperaste y en medio de tu dolor vienes y te lo encuentras en la calle mendigando a esa persona que te hizo ese daño. Y tú vas y tomas de tu comida y preparas una buena comida y te sientas al lado de él y le abrazas y le dices, no has comido, ¿verdad? Vine a traerte esta comida para que comas. Eso es gracia. Y amado, nosotros fuimos los que crucificamos a Cristo. Nuestro pecado hizo una división entre Dios y nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, abundante en gracia, por gracia nos salvó, a pesar de que nosotros levantamos nuestra mano contra Él, porque todos estábamos representados en aquellos que le gritaron a Él, crucifíquenle, crucifíquenle. Alguien me dijo alguna vez, pastor, si yo hubiera estado en los tiempos de Cristo, yo hubiera sido uno de los que hubiera ayudado a cargar la cruz, como José de Arimatea. Yo le dije, como ¿fue Arimatea? Como José de Arimatea. O José de Arimatea fue el que le prestó la tumba. Dice, yo hubiera sido, creo que eran
Bueno, me acuerdan del nombre. Nicodemo. No, bueno, me acuerdan del nombre, disculpen. Y dice, yo hubiera sido del que hubiera cargado la cruz, yo le hubiera secado al maestro, le hubiera secado la sangre. Eh, eh. Juan de Sirene, gracias. Y viene, y yo le dije a él, y él me dice, él me pregunta, ¿y tú qué hubieras hecho? Y yo hubiera sido de los que estuviera allí gritando que suelten a Barrabás y que lo crucifiquen a él. Y dice, ay, tú no amas al Señor. Y dice, no, yo sé el corazón que tengo y sé lo que en quién estaba representado yo cuando en esa escena yo fui uno de los que ofendí al Señor, yo fui uno de los que crucifiqué al maestro, por sus heridas se hicieron por causa mía, por mi culpa, por mi transgresión, por mi pecado, pero Él me miró y a pesar de ello me salvó. Amados, por medio de su muerte Él nos santificó. Lo segundo, el Evangelio incluye la buena noticia de que Jesús resucitó de entre los muertos para justificación. Primera de Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recordemos que el precio pagado en la cruz no fue hecho a Satanás, sino a la justicia divina. Necesitamos entonces una garantía de que el Padre aceptó el pago hecho por el Hijo en la cruz a favor de sus hijos. De lo contrario es vana nuestra fe. Por eso es que cada vez que nos vamos a acercar a Cristo, a Dios, nos acercamos por medio de. A mí me asombra cómo hay inmensidad de cristianos que no saben orar. Señor, aquí vengo. Tú sabes, Señor, que yo le busco el bien a todo, yo soy bueno. Tú conoces mi corazón, Señor. Amado, cuando nos acercamos al trono de la gracia debemos hacerlo mediante aquel que es intercesor entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. La Biblia lo dice. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, cada vez que nos acercamos, es Señor, por medio de Jesucristo. Por medio, amparado en Cristo. Porque si yo aparto a Cristo, lo que me voy a encontrar es que la ira de Dios. Y es algo que yo no quiero ver. Y que usted tampoco quisiera ver. Amados, por eso cuando Cristo dijo tetelestai, que significa está pago, consumado es, el Padre contestó, lo recibí complacido. ¿Sí? En el bautismo de Cristo, fielmente el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Así que, mi hermano, el Señor recibió como olor fragante ese sacrificio. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, tercero, el Evangelio incluye la buena noticia de que se promete salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Ese es precisamente el punto de este pasaje y de este estudio mismo. Porque la Biblia dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio promete salvación, o sea, justificación, y dominio, o sea, santificación de la condenación del pecado a todo aquel
que cree. Por eso es que el evangelio es para todo el mundo. Por eso Cristo vino a todo el mundo. ¿A quiénes? Porque de todas las naciones, no solo de Israel, sino de todas las naciones, de toda lengua, tribu y nación, el que cree en el Señor Jesús será salvo. Lo cuarto es, el evangelio incluye la buena noticia porque por medio de la muerte de Cristo tenemos paz. Estamos justificados. Estamos justificados. Ahora, ¿cuál es la actitud de Pablo? Y esto es lo tercero de los puntos generales. ¿Cuál es la actitud de Pablo ante el evangelio? Bueno, la actitud de Pablo comienza diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Avergüenzo viene del griego aiskuno, que se refiere a un sentimiento de temor o de vergüenza que impide a una persona llevar algo a cabo. Ustedes han visto, los docentes que están acá saben perfectamente que cuando hay un alumno que cuando le dicen, te toca la exposición, y cuando está frente, es el pelado más malo abajo, no le tiene pena nada, grita, habla con voz fuerte, convida a los otros muchachitos a pelear, pero apenas lo colocan frente al pizarrón, frente a los alumnos, se le aflauta la voz en el tono más agudo y no le sale la voz. ¿Por qué razón? Porque está avergonzado y su vergüenza lo inhabilita para expresarse, para poder comunicar el mensaje de la exposición. Esa es la clase de vergüenza a la que se refiere el apóstol Pablo. Una vergüenza que causa temor, que impide comunicar. Ahora, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de el evangelio. Y esto no tendría sentido a menos de que el evangelio no fuese mal visto en aquel momento. Es que en los días de Pablo el evangelio era ¿qué? Mal visto, era perseguido. Y creo que la respuesta que la encontramos en Primera de Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23, donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los ¿qué? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y con esto quiero terminar. Hay dos tipos de reacciones negativas hacia el evangelio. Las reacciones que podrían provocar que Pablo sintiera vergüenza al anunciar las buenas nuevas. Uno sería para los judíos ciertamente tropezadero. Aquí está diciendo, uno, al comunicar el evangelio iba a tener una de dos clases de públicos o un público revuelto con estas dos clases de personas. Uno, los judíos, y dos, los gentiles. Entiéndase gentiles no como que, ay, qué gentileza tiene usted. No, gentil es toda persona que no es judía. O sea, toda persona que no es un pueblo amparado por la ley de Dios, a quien Dios le comunicó su ley. Los judíos eran un pueblo selecto llamado los hijos de Dios, diferentes a todos los demás pueblos de la tierra. Y todos los demás pueblos de la tierra para el Señor son llamados como gentiles. Dentro de eso, usted y yo. Amados, pero aquí está diciendo, y ciertamente tropezadero para los judíos. Entonces los judíos se caracterizaban por ser muy religiosos.
Ellos eran estrictos con sus asuntos de la ley de Moisés y pretendían cumplirla letra por letra para ser justificados. Decirle a un judío que estaba mal y que los gentiles arrepentidos, a quienes ellos consideraban como perros inmundos, acuérdense, se acerca una mujer sirofenicia a Cristo y le dice, tengo una hija, está enferma, y Cristo le responde, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo, en suma y gran fe, le dice, pero aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Ese es. Y la fuerza del pasaje aquí está en que el Señor no dice en su palabra, se acercó a él una mujer, sino que dice de dónde era, porque eso es lo que le da el sentido a lo que va a decir Jesús. ¿Por qué le dijo perrilla? Le dijo en el contexto de cómo los judíos veían a los demás. No es lícito que yo, que vine a la casa de Israel, vaya a hacerle este milagro aquí a un gentil. Y dice, pero es que aún un perrillo come de las migajas. Obviamente recibió lo que fue a buscar. Al llegar a tu casa, tu hija estará sana. Y el demonio salió en aquel instante. ¿Sí? Ahora, el judío presenta al hombre religioso, el cual espera ser justificado ante Dios por sus obras. Todo el Antiguo Testamento estamos viendo eso, justificado ante Dios por sus obras. Y hubo uno que se atrevió, un joven con dinero, se acercó, el joven rico, se acercó a Jesús haciendo gala de que había cumplido y le dijo, maestro bueno, todo lo he cumplido, toda la ley la he cumplido, todos los mandamientos lo he cumplido. ¿Qué más tengo que hacer? Él pensaba que le iba a decir Jesús, no, tú lo que mereces es un diploma. Mírenlo a él, sean ejemplo, cojan ejemplo. Cristo no dijo eso. ¿Qué dijo Cristo? Una cosa te falta. Y lo devolvió. ¿A dónde? Lo devolvió al primer mandamiento. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él, viendo que tenía mucho, agachó la cabeza porque no amaba a Dios más que a todas las cosas, sino que amaba el dinero más que a Dios. Entonces, el que decía, todo lo he cumplido, desde el primer mandamiento ya no lo venía cumpliendo. Porque es que a veces nosotros miramos las cosas de una manera diferente. Y mire lo siguiente, aquí, el judío buscaba agradar a Dios por sus obras. Entonces, a ese judío al que pegaba una lista de las cosas que tenía que cumplir y que tenía que someterse a ellas, viene el apóstol Pablo a decirle, es que no es por obra, es que Cristo hizo lo que tú y yo no podíamos hacer, y todo lo que tenemos es que confiar en Cristo. ¿Usted sabe lo que significaba ese mensaje o lo que significa ese mensaje para un judío? Obviamente. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de decir esto. Y por eso era tropezadero para los judíos. Y para los gentiles era una locura. ¿Por qué? Porque los gentiles se caracterizaban por tener una vida libertina. En ese entonces, en el tiempo de Pablo, los gentiles estaban más representados en la comunidad griega. Bueno, una comunidad filosófica, una comunidad engreída en su conocimiento, una comunidad que era politeísta, hacía gala de sus grandes sabidurías. Acuérdese, una de las iglesias del Asia Menor
fue Pérgamo y se llamaba así porque estaba en la región donde fue inventado el pergamino. Esta gente se caracterizaban por ser personas altamente intelectuales, pero también altamente libertinos. Justificaban con toda la justicia y astucia todo su libertinaje. Todo su libertinaje y todo su pecado lo filosofaban y sacaban una conclusión. ¿Estamos bien? Por esto y por esto. Esto se justifica por esto. Lo que estoy haciendo, tú lo ves mal, pero ellos tenían 1000 razones para defender lo que estaban haciendo, para seguirlo haciendo. Entonces, estos buscaban sabiduría y la buscaban también hasta por medios supersticiosos. Bueno, aunque ellos se consideraban menos supersticiosos que los judíos, entonces Pablo llega a esta comunidad y le dice: para ustedes es locura el evangelio, pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque a Dios le plació salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Mi hermano, y aquí es donde tenemos que ver nosotros la fuerza del evangelio. ¿Por qué esa actitud? Porque el evangelio influye para cambiar vidas. Porque el poder del evangelio no se resume solamente en tengo un dolor y alguien oró por mí y me sané. El evangelio es la potencia salvífica de Dios para cambiar una vida. Y como psicólogo siempre lo he dicho, no hay ciencias de la conducta que puedan cambiar una vida, solo modificarla para que se adapten a vivir mejor en un mundo. Hay personas que se adaptan por medio de pautas psicológicas, por medio de terapias. Podemos adaptarnos. ¿Para qué? Porque somos pragmáticos. Lo que me funciona, lo que me conviene es lo que yo quiero. Entonces una persona puede adaptarse y decir, bueno, pero si tú sigues con esta actitud, no vas a recibir lo que quieres. Si cambias de actitud, recibes lo que quieres. Entonces la persona cambia de actitud, no porque cambió de esencia, sino que sigue siendo la misma persona que ella, pero está modificando su conducta por causa de querer recibir un impacto. Eso lo vemos. Pero el único que cambia la esencia misma del hombre, el único que hace una transformación completa y radical dentro del hombre para hacer que lo que antes amábamos, el pecado, ahora lo odiemos, y lo que antes odiábamos, es decir, a Dios, ahora lo amemos. Eso lo hace solamente el Señor, por medio del evangelio, por medio del evangelio. Así que, amados, solamente le digo esto para concluir. Número 1, memorice la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios y en el evangelio está concentrado todo lo que Dios hizo por ti. Lo segundo, ora conforme al evangelio. Lo tercero, canta conforme al evangelio. Cuando usted al analizar toda la carta a los romanos, nos vamos a dar cuenta que el centro de todo el mensaje no es Pablo, es Cristo. Y que Pablo se humilla viendo su propia condición, pero exalta a Cristo. Entonces cantemos conforme al evangelio, oremos conforme al evangelio, pero para eso tenemos que memorizar el evangelio. Y por último, repasa el evangelio. Porque a mí me asombra
que el apóstol Pablo aquí está diciéndole a una comunidad de creyentes que estaban ¿dónde? En Roma, que eran ¿qué? Creyentes. Y dice, deseo iros a ver pronto. ¿Para qué? Para comunicarles el evangelio. Y aquí está la pregunta, si eran cristianos, ¿por qué tenía que comunicarles el evangelio? Porque se supone que era para los incrédulos. No, el evangelio es para los incrédulos, para comunicarles lo que Dios ha hecho por ellos y ellos vengan a arrepentimiento para salvación en Cristo. Pero el evangelio es para nosotros los cristianos, porque nos recuerda, nos santifica, nos mantiene ubicados en donde el Señor hizo y logró nuestra gran salvación en la cruz del Calvario, entregando su vida y muriendo por nosotros. Y ese es el poder y el mensaje central de toda la Escritura. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Colóquese en pie, por favor. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por darnos este gran privilegio, Señor, de poder tener tu palabra, leerla. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos comprender, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Cómo nuestro pecado nos alejó de Dios. Cómo nuestra injusticia y nuestra rebelión contra Dios hizo esa división, donde era imposible por nuestras propias obras, méritos, por medio de nuestra propia fuerza, lograr salvarnos. Pero tú, Señor, tú, amado Cristo, viniste, moriste en la cruz, te diste por completo y me salvaste. Por lo tanto, Señor, ayúdame a vivir cada día más centrado en tu palabra, centrado en el evangelio, teniendo, Señor, en cuenta que todo lo que haga, Señor, sea para glorificación de tu santo nombre. Que todas mis acciones sean doxológicas, que todas mis oraciones sean doxológicas, que donde quiera vaya mi vida misma, Señor, sea una doxología para ti, que siempre exclame y diga: a Dios la gloria, soli Deo gloria, a Dios solo la gloria, porque tú, Señor, tú la mereces. Ayúdanos, Señor, a ver y a sentir cómo el evangelio nos humilla delante de ti y cómo te exalta a ti. Ayúdanos a estar cada día reconociendo que somos salvados por gracia. Por gracia. Y no nos permitas avergonzarnos delante de nadie del portentoso evangelio que nos ha traído salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.